innovación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, que realmente lo logramos a mano. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Mi nombre es Eric Ramírez, soy el CEO de Radix Education y el día de hoy estaré acompañado de la mano de Raúl Carlín. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Gracias, Eric. Bien, ¿y tú? Espero que todo marche de maravilla el día de hoy para ti y para nuestra audiencia. Yo soy Raúl Carlín y soy director de proyectos y narrativa en Radix Education. Nos complace, por supuesto, mucho estar aquí compartiendo este viaje educativo con ustedes. Les recuerdo que junto con diversas voces expertas que nos acompañan como invitadas en este programa, lo que hacemos es trazar la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa, ¿no? Tanto en el ámbito local como en el ámbito global. Y para no perderse ni un detalle de nuestras conversaciones, les animamos a suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y a seguirnos en Spotify. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para estar al tanto de los próximos episodios de nuestro programa, La Brújula Educativa. Y para comenzar con el tema del día de hoy, que es director libre, director líder, le damos la bienvenida a Ezequiel Molina. Él es economista senior en la práctica global de educación para América Latina en el Banco Mundial y, por supuesto, nos da muchísimo gusto tenerte como invitado el día de hoy. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Hola, Eric. Muchísimas gracias por la invitación. Yo con muchas ganas de conversar sobre este tema. Seguro se pone bueno. Gracias, Ezequiel. Y para ir, digamos, abriendo boca para la audiencia con el tema del día de hoy, que es director libre y director líder, quiero, digamos, poner sobre la mesa, y esto es algo que quiero preguntarte, si es algo con lo que tú estás de acuerdo, es que a menudo, por lo menos con nuestros maestros en México, escuchamos en los debates educativos que las y los directores de las escuelas son los líderes, ¿no?, de sus comunidades educativas, o deberían ser los líderes de sus comunidades educativas. Pero creo que en ese sentido, con esa premisa, otro debate se abre, ¿no? Al analizar en específico a estos actores, a los directores y a las directoras. ¿Qué dirías que hemos entendido históricamente en América Latina por liderazgo en el caso de estas figuras tan importantes que son los directores y directoras de las escuelas? Muy buena pregunta. Yo cuando me estás diciendo eso, pensaba en algo. Piensen, cuando un director asume su puesto, ¿qué es lo primero que recibe? Recibe casi siempre un manual de procedimientos administrativos. No recibe una guía sobre cómo acompañar docentes. Recibe un manual sobre cómo llenar planillas. Y esa lógica fue moldeando una cultura donde buen director se convirtió sinónimo de buen administrador. El que tenía todos los papeles al día, todas las cuentas cuadradas, todos los reportes a tiempo. Pero hay otra forma de entender liderazgo, que es lo que creo que te referías, que es lo que hemos llamado liderazgo pedagógico o instruccional. Cuando el director pone su energía en observar las clases, retroalimentar a sus docentes, analizar los datos del aprendizaje, construir una cultura escolar donde aprender sea lo normal. Sabemos que la investigación de Robinson y otros académicos que analizaron décadas de estudios encontró que el liderazgo pedagógico tiene 3 veces más impacto que en el aprendizaje que la gestión administrativa. 3 veces. Y nuestros sistemas están diseñados para que los directores hagan exactamente lo contrario. Eso es un gran dato, Ezequiel. O sea, realmente me gusta este análisis en pensar que sí, hemos hecho que los líderes y que definamos liderazgo educativo o liderazgo de director con alguien que únicamente se dedica a la parte administrativa y no a la parte pedagógica, pero el impacto que ahorita mencionas es dramatical. ¿Cómo crees que estamos en Latinoamérica? ¿Cómo crees que esto ha permeado? ¿Nos estamos desarrollando? ¿Cómo ves a los directores actualmente? ¿Y cómo están evolucionando con todo lo que está pasando? Sí, yo creo que hay directores en la región extraordinarios y el libro nos permitió conocer a muchos de ellos y los citamos en el libro, gente apasionada, comprometida, eso nos falta. Pero lo que vemos que no funciona es el sistema que los rodea. Los directores en América Latina dedican una gran parte de su tiempo a estas tareas administrativas.
apenas un cuarto de su tiempo queda para liderar el aprendizaje. Y es peor que en América Latina encontramos que es peor que el promedio global este problema. Tenemos directores brillantes y están atrapados en lo que nosotros llamamos la trampa del 70-30. Trabajan 50, 60 horas a la semana y la mayoría de ese tiempo hacen tareas que no mueven un milímetro la calidad educativa. Y no es su culpa, sino que es lo que el sistema les pide. Yo creo que necesitamos ir hacia un sistema donde rediseña este rol, donde les podamos dar herramientas para automatizar lo repetitivo, para simplificar lo burocrático, para liberar el tiempo para lo que realmente importa. Y eso es lo que intentamos con el director libre. Gracias, Ezequiel. Pues justamente te quiero contar que antes de juntarnos a grabar este episodio, hemos lanzado a través de nuestras redes sociales una dinámica para, digamos, explorar lo que la audiencia piensa con respecto a los directores y las directoras en México y en América Latina sobre su liderazgo, ¿no? Y el tipo de liderazgo que están ejerciendo. Y para eso te quiero invitar a ti y a la audiencia a que vayamos a nuestra sección Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y bien, lo que justamente sucede en esta sección es que a continuación les compartiré la pregunta que lanzamos a través de nuestra cuenta de Instagram y nuestras redes sociales. Y tiene tres posibles respuestas esta pregunta. Dos de ellas mentira y una la verdad. Y la pregunta de esta sección del día de hoy es: ¿cuánto tiempo crees que destinen los directores de escuelas en América Latina a labores meramente administrativas? Y de esta proporción que tú comentabas, Ezequiel, el 70-30, le hemos dado tres opciones a nuestra audiencia. La opción A, el 68% de su tiempo. Opción B, el 76% de su tiempo. Y opción C, el 78% de su tiempo. Y va a ser muy interesante descubrir con Eric qué nos dijo la audiencia en esta ocasión. Pues mira, Raúl, el 25% de la audiencia respondió la respuesta A, el 68% de su tiempo. El 25% también respondió que la respuesta B, el 73% de su tiempo. Y el 50% de nuestra audiencia participante dijo que el 78% de su tiempo. Entonces eso muy acertado cuando dice Ezequiel, que muchos reconocen que mucho del tiempo del docente se dedica a la parte administrativa con este 78%. Pero Raúl, ¿cuál es la respuesta? Me encanta escuchar esto que nos compartes, Eric, porque en esta ocasión la mayoría de la audiencia contestó la respuesta incorrecta. Déjame ponerlo sobre la mesa, que piensan que el 78% del tiempo de los directores está dirigido a las tareas meramente administrativas. La respuesta correcta en esta ocasión es la B, que es el 76% del tiempo, que es, la verdad, también igual de alto en muchos sentidos. Pero algo que quería poner sobre la mesa en esta sección, Eric, Ezequiel y audiencia, que seguramente me parece que la audiencia está contestando quizá desde su propia experiencia, desde su paso por la escuela. O sea, la verdad es que seguramente las tres personas que estamos aquí en la audiencia podemos contestar fácilmente la pregunta. ¿Hay algún maestro que tú recuerdes en tu paso por la escuela que te haya marcado? Seguramente hay alguno, ¿no? Que haya hecho las cosas diferentes, que te marcó. Pero si hacemos la pregunta, si recordamos a los directores de las escuelas por los que pasamos o si nos marcó, va a ser mucho más difícil acudir a nuestros recuerdos. Y eso es, creo que un indicador de lo que la audiencia nos está contestando. Pues muy probablemente ni conocimos a nuestros directores porque estaban encerrados en su cubículo, sentados en su escritorio haciendo estas labores administrativas. Y como les decía hace un momento, la respuesta en realidad correcta es la opción B, la encuesta sobre la promoción de la comprensión de liderazgo en las escuelas, en su versión 2024, tras consultar a casi 5,000 directores latinoamericanos, lo que nos reveló es que ellos dedican el 76% de su tiempo a actividades mayormente administrativas, dejando apenas 24% de su tiempo para el liderazgo instruccional. Esto que nos comentaba Ezequiel de la proporción 70-30. Y hace un momento, en su primera intervención, Ezequiel también nos compartía un poco sobre qué es el liderazgo más bien instruccional, el que sería concebido como un liderazgo más pedagógico. Ezequiel, ¿por qué no nos ayudas ampliando cómo se vería, digamos, el día a día de un director que además es líder instruccional, que sale de su escritorio para ir a su territorio? ¿Cómo se ve? Buenísimo.
O sea, el liderazgo instruccional suena académico, pero realmente es lo más concreto que hay. Imaginemos que son directores, lunes por la mañana. Tienen dos opciones. Opción A, pasás las próximas 2 horas llenando un informe que te pidió el ministerio, con datos que seguramente ya reportaste en otro formato el mes pasado, pero que lo tenés que hacer. Opción B, entras al aula de la maestra Claudia, observás su clase de matemática durante 15 minutos, le das retroalimentación específica sobre cómo mejorar las preguntas que le está haciendo a los estudiantes y luego que termine la clase, te sientas con ella 20 minutos a practicar juntos una nueva técnica. Esto segundo es parte crucial de lo que llamamos liderazgo instruccional. Paul Bambrick Santoyo, que es un coautor del Director Libre, identificó 7 palancas que los directores que transforman las escuelas aplican de forma consistente. Ellas son: una, instrucción basada en los datos para tomar decisiones pedagógicas. Esto quiere decir mirar los exámenes para poder entender qué entienden los chicos y qué no, para asegurarse que les damos una instrucción que los ayude a aprender. Planificación rigurosa, observación y retroalimentación a los docentes, lo que estábamos hablando antes, desarrollo profesional que realmente se aplique en el aula, algo que también vemos muchísimo y vemos muchísimo en América Latina, donde hay desarrollo profesional en un hotel o en un aula o en un lugar bien lejos de las aulas, donde se dan temas teóricos que los docentes no pueden aplicar al lunes siguiente. Entonces, eso es lo que no se debe hacer. Lo que debemos hacer es darles herramientas a los docentes que puedan utilizar al otro día. Y por último, una cultura estudiantil donde aprender sea lo normal, no lo que pase esporádicamente. Y una cultura docente de crecimiento continuo, para que los docentes estén apoyados en este crecimiento. ¿Y por qué este 76-24 o el 70-30 es tan problemático? ¿Por qué nos llamó tanto la atención? Porque cuando los directores implementan las prácticas, estas 7 palancas de las que hablamos antes, hay estudios rigurosos que encuentran que los estudiantes que están en esos colegios avanzan medio año adicional en términos de aprendizaje en solo un ciclo escolar. Esto quiere decir que con la misma infraestructura, los mismos docentes, el mismo tiempo en el aula, con todo exactamente igual, cuando un director usa estas palancas de la mejor manera, logra que los estudiantes avancen medio año adicional, todos los estudiantes de su escuela, en promedio, en solo un ciclo escolar. Si piensan en 6 años de primaria, estos son 3 años de ventaja educativa. Pero la mayoría de nuestros directores no tiene tiempo para hacer eso. No porque no lo sepa, no porque no quiera, sino porque está encerrado en estos papeles. Y lo interesante es que todos lo sabían. Cuando íbamos punto por punto con los directores, analizando cada tarea, cada una de sus tareas en la semana, nadie se sorprendía que la burocracia les comiera el día, como fue en la encuesta que ustedes hicieron, con el 50% diciendo que es 78%. Lo que les sorprendía a veces era que una vez que uno cuantificaba todas esas cosas, eh, ellos se tenían que enfrentar a esa realidad. Un director de Barranquilla nos decía que pasaba el domingo a las 11 de la noche mientras su familia estaba dormida y él frente a la computadora llenando un informe. Y que pensaba que no había estudiado para esto. Y esa frase se repitió una y otra vez en los 8 países, en los más de 100 directores. No estudiaron para eso y sin embargo están ahí y lo tienen que hacer. Wow, muy buenos datos. Me encantan estas 7 recomendaciones que comentas, o en cierta forma lo que debería estar haciendo y cómo lo debería estar haciendo un director. Y también me llama mucho la atención el nombre, ¿no? Porque yo creo que cuando un director ve el título del libro, Director Libre, a decir, eso no existe. Un director está muy ocupado. Y no, es una muy buena puesta en escena, una muy buena puesta en decir, aquí tenemos una visión de cómo puede ser un director enfocado en ciertas tareas de liderazgo para esta transformación y para este apoyo académico que como dices, es muy importante y tiene un impacto enorme, ¿no? Pero Ezequiel, cuéntanos un poco más de cómo nace Director Libre, cómo este texto va a enriquecer a cualquier director en cierta forma. Cuéntanos más que nada qué es lo que ves y cómo lo van a implementar, todo esto que ustedes descubrieron, que vieron que se puede hacer y que puede tener un impacto enorme en el salón de clases.
Muchas gracias. El director libre nació de una paradoja. Nosotros, por un accidente realmente, nosotros estábamos haciendo una capacitación de docentes en el uso de inteligencia artificial para mejorar la enseñanza. Y en una de esas sesiones, un grupo de directores se nos acerca y nos dice, bueno, gracias por esta capacitación, mis docentes están creando recursos buenísimos con la inteligencia artificial. Pero ¿hay algo para nosotros? Porque yo sigo copiando informes del año pasado porque no tengo tiempo para eso. Y lo que nos hizo pensar es que si la IA podía ayudar a los docentes, ¿por qué no podía ayudar a los directores a poder liderar mejor, a poder rediseñar su función? Y entonces nos llevamos eso de esa capacitación que tuvimos y empezamos a trabajar, a ver si esto era así. Y durante meses trabajamos con más de 100 directores en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Perú. Y la idea no era hacer talleres teóricos, sino sesiones bien prácticas, donde los directores experimentaban con la IA en tiempo real y nos decían qué le funcionaba, qué no le funcionaba, cosas que ellos ya habían hecho antes, porque esa era la idea que teníamos. No nosotros decirles qué hacer a los directores, sino tratar de entender de los directores que ya estaban implementando la IA, que ya lo estaban usando, cuáles eran las cosas que estaban haciendo. Y en ese proceso lo que nosotros hicimos fue codificar lo que los directores nos decían. Y así nació el método de director libre, que es un acrónimo libre. El primero es la L de localiza, que es identificar a dónde se va el tiempo y por qué. Esto que decíamos antes, que por ahí sí dicen que saben que se les va el 76% del tiempo en burocracia, pero no saben exactamente en qué. Entonces, poner en papel esto es el primer paso para después poder mejorarlo, ¿no? La segunda, la es implementa, que es aplica soluciones con IA, con inteligencia artificial, de forma ética, respetando la privacidad tuya y de tu comunidad, que es bien importante. Y en este es donde en el libro que les voy a contar, los vamos a ayudar a los directores a tener casos de uso para la IA y generar prompts, generar instrucciones para la IA que los puedan ayudar a automatizar estos procesos. Entonces tenemos la L de localiza, la I de implementa, después tenemos la B de busca, que es orienta, la idea del libro no es automatizar algunas tareas y después el tiempo que no estamos haciendo esas tareas, hacer otras cosas que también sean burocráticas, sino orientar el tiempo recuperado hacia el impacto pedagógico real. Porque, como decíamos, ahorrar tiempo no sirve de nada si uno lo llena con más burocracia. Y después viene la R de refuerza, que también es importante, que es no todo lo que hace la IA ni todas las integraciones de la IA van a funcionar. Entonces hay que evaluar qué funcionó y qué no para ajustar y construir sobre los éxitos. Y por último, la E de expanda, de expande, que cuando algo funciona en tu escuela, la idea es que lo puedas compartir con otros directores y con otros docentes, porque una escuela donde solo el director está libre, pero todos los demás siguen encerrados, atrapados en la burocracia, no es una escuela libre tampoco. Entonces por eso lo llamamos director libre, porque tiene estos distintos pasos. Y lo distinto que nosotros creemos del libro es la combinación. No es un libro de teoría ni un catálogo de prompts. Cada capítulo trae instrucciones listas para usar herramientas de inteligencia artificial gratuitas, como las cuentas gratuitas de ChatGPT, Gemini o Copilot o Claude, y se combina con productividad, con lo que sabemos sobre liderazgo pedagógico, basados en textos como Las palancas del liderazgo escolar de Paul Bambrick y también otros. Entonces, la idea no se trata de trabajar menos horas, sino de hacer lo más productivo posible en el tiempo que hay. Entonces, en esas horas recuperadas estamos observando más clases, estamos acompañando mejor a los docentes, llegás a cenar con tu familia o no. Una de las cosas muy importantes que aprendimos durante este proceso es que la burocracia también le estaba comiendo tiempo con la familia a los directores, que no podían ir a ver a los chicos jugar un partido de fútbol, que llegaban siempre tarde y cenaban solos. Entonces no solo estaba haciendo que la escuela no fuera tan buena como podía ser, sino que también está afectando de manera personal a todos los directores. La metodología del director libre los podía ayudar
no solo a recuperar el tiempo para mejorar el liderazgo pedagógico, sino también para recuperar su vida y que no estuvieran ahogados en los papeles. ¿Y cuáles son los resultados que hemos visto? En este trabajo con 100 directores vimos que los informes que tomaban 1 hora y media bajaron a que le lleven 20 minutos. Análisis de evaluaciones que llevaban horas también lo lograban hacer en 30 minutos. Y el 85% de los directores que participó de estos workshops calificó a las herramientas como muy o extremadamente útiles. Y algo que me importa decir es que cuando presentamos el trabajo a los directores, cuando vieron que la encuesta de los 5.000 colegas reflejaba lo que ellos vivían, la reacción de los directores fue muy emocional. Muchos nos dijeron que era la primera vez que se sentían vistos, que alguien había puesto números a lo que ellos no podían explicar con palabras, pero lo venían viviendo hace mucho tiempo. Y entonces eso nos ayudó a realmente escribir el libro con ellos. Por ejemplo, cuando un director nos pidió que las instrucciones que teníamos asumían internet estable, reescribimos para hacerlo para eso. Cuando un director nos pidió versiones que estén adaptadas a quechua, lo adaptamos. No es un libro que les dice a los directores qué hacer, sino que se construyó de aprender sobre ellos y qué estaban haciendo ya. Excelente, buenísimas recomendaciones. O sea, me encanta esta parte de libre, localiza, implementa, busca, refuerza, expande. O sea, una mecánica muy metódica para poder, como se en cierta forma, utilizar todo lo que es inteligencia artificial. Me causa una pregunta y tiene que ver con esto para ayudar a los directores que de repente ven a la IA como algo, como, como que no tan bueno, ¿no? Y que de repente les está quitando terreno y también el docente, el temor que hemos escuchado también en diferentes foros, donde de repente piensan que los va a sustituir o piensan que en cierta forma va a causar algo tan disruptivo que de repente les da miedo, de repente, ¿no? Y también sabemos que viene una disrupción enorme en cuestiones de trabajo. Entonces, ¿hasta dónde un director debe de usar el IA? ¿En qué sí, en qué no? ¿Dónde entra la parte humana del director, las habilidades de director que no pueden ser reemplazadas con la IA? Cuéntanos en esa mecánica de reflexión un poquito, ¿qué le podemos decir a un director que de repente ve esto con mucho miedo y en cierta forma cómo lo podemos ayudar a transitar, a adoptar o tener cosas y usar el IA no solamente en su escuela, sino con todos los que están alrededor de él? Sí, no, esta es una muy buena pregunta y algo que aparece mucho porque no hay suficiente información o porque no hay tanta guía, ¿no? Y lo que sabemos, o por las evaluaciones que hay hoy en día en educación, cuando la inteligencia artificial se usa sin guía, los chicos aprenden menos y los resultados suelen ser peores que si uno ni lo hubiese empezado a usar. Entonces, parte del libro es explicarles a los directores qué es la IA, qué es realmente la inteligencia artificial y en qué cosas los puede ayudar, teniendo en cuenta también cuáles son los riesgos y cuáles son las cosas que uno debe tener en cuenta. Y, por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en cómo utilizar la IA. Y esto quiere decir que muchos al comenzar a usar la IA hacen esto hacen un prompt como: "Oh, quiero que me ayudes a hacer un discurso", algo que hacían muchos los directores. Le sale el discurso, lo imprimen, van y lo dicen. Y claro, y eso no es la mejor manera porque la IA puede tener muchas equivocaciones y además la IA no conoce tanto el contexto para poder producir lo que el director le está pidiendo de una. Casi nunca la primera interacción con la IA tiene un resultado final. Entonces lo que nosotros les enseñamos en el libro es cómo pueden interactuar con la IA. Que no es un proceso de solo una interacción, sino es un proceso de mirar qué hizo la IA, fijarse. A veces la IA no entendió bien o no tenía suficiente contexto, o a veces la IA se equivocó. La IA también se equivoca y eso es importante que lo entiendan porque muchos directores también venían con esta idea de que era como un oráculo y que la IA lo sabía todo y no es así. Uno tenía que desmitificar esas cosas, pero que sirven, ¿no? Y luego aprendían a que hay cosas
que es mejor no compartir con la IA. Por ejemplo, datos muy sensibles, cosas que solo ellos sepan y que la IA no tiene por qué saberlo. Entonces, en nuestro proceso de interacción tenemos el comienzo, que nosotros le decimos el tú, quién, qué, cómo, que es quién eres tú, eh, como quién quieres que actúe la IA, qué es lo que quieres y cómo quieres que te dé los resultados. Después esta interacción de ver en qué se equivocó la IA, en qué no te entendió, qué querés que mejore y demás. Y después llegas a un momento donde lo que decimos es que le tenés que poner tu toque final, que son cosas que vos no querés compartir con la IA y que son importantes para el director y para que lo pueda usar. Y a enseñarles a que es un proceso de interacción y que no es que la IA te da enseguida lo que uno está buscando, creo que hace que los directores le encuentren más uso, entiendan en qué situaciones se puede usar y en qué situaciones no se puede usar. Y también en el libro hacemos mucho hincapié sobre los potenciales riesgos, qué datos nunca compartir. Por ejemplo, en vez de compartir datos de nombres de un docente o alumno, puede anonimizarlos y compartir una versión anonimizada del caso, de los datos o de lo que sea que está trabajando. Em, y todo esto, también lo que hicimos en todos los capítulos después de los prompts es eh, qué son las cosas que uno debe tener en cuenta que pueden llegar a salir mal. Cuáles son los errores a evitar, como le llamamos. Y son todas cosas que cuando uno va usando la IA y va usando estas cosas, sabe o aprende, y entonces es para que no tengan que repetir los mismos errores que ya hemos cometido nosotros y que ya han cometido otros directores, que puedan aprender de todo este proceso de la mejor manera, ¿no? Y para decir algo que también creamos con el libro es un grupo de WhatsApp donde tenemos 450 directores y que entre ellos interactúan y ellos también van aprendiendo cosas nuevas porque aun cuando el libro salió y el libro hoy ya está, la inteligencia artificial continúa avanzando y los casos de usos potenciales también siguen avanzando. Entonces los directores pueden interactuar entre ellos para decir como, miren, encontré esto, o esto me parece interesante, o aquello, o lo otro, y eso crea esa comunidad y ese aprendizaje, de nuevo, de sacárseles el miedo, como decías antes, Eric, que yo creo que es importante, sacarles el miedo. Y por eso nuestros talleres lo que hacíamos era directamente con computadoras y a trabajar. O sea, con un prompt lo poníamos, ellos veían los resultados y decían, me parece bien, me parece mal, no me parece, la normativa tanto no dice lo que dice ahí, eso está mal. Porque lo que nos pasaba es que cuando uno hace talleres y habla sobre la IA, pero no lo aplica, no trabaja, empiezan a irse a temas muy potenciales como, bueno, qué va a hacer la IA, la superinteligencia, nos va a hacer esto, nos va a hacer lo otro, pero no es, una vez que uno practica con la IA se da cuenta. De hecho, acabamos de terminar un estudio que lo estamos por publicar con docentes, a los cuales les dimos una capacitación de un día sobre el uso de la IA. Y lo seguimos 8 meses, a un grupo de tratamiento y otro de control. Y lo que encontramos es que 8 meses más tarde, los docentes que tuvieron una capacitación sobre el uso de la IA son mucho más realistas sobre lo que la IA puede hacer y lo que la IA no. De hecho, cuando uno le pregunta cuánta plata pagarías por tener IA, estarían dispuestos a pagar menos plata que el grupo de control que no usa la IA, pero cree que la IA puede hacer muchas cosas. Entonces nosotros somos creyentes de que darles información, practicar, usarla, va a poder hacer que sepan para qué funciona y para qué no. Como dice Ethan Mollick, uno necesita esas 10 horas de práctica con la IA para tratar de entender esta frontera de para qué cosas sirves y para qué cosas no me va a servir. De acuerdo, está interesantísimo lo que nos compartes y los hallazgos de Director Libre. Y yo quiero hacer una pausa porque seguramente los directores y directoras que nos están escuchando en este momento se preguntarán dónde lo encuentro, a dónde voy, dónde veo más de esto, ¿no? Y quiero precisamente invitarlos a la recomendación del día porque les vamos a decir dónde encontrarlo. Van a poder acceder a la página web e incluso escuchar algunos testimonios de directores y directoras que forman parte de esto y que les pueden hablar de tú a tú sobre cómo utilizaría para digamos,
tener mayor tiempo para ejercer su liderazgo instruccional, ¿no es cierto? Así que vamos a la recomendación del día y regresamos al pido la palabra del día de hoy. Recupera tu tiempo. El director libre convierte años de investigación en herramientas prácticas, apoyadas en inteligencia artificial. No necesitas ser experto en tecnología. Si sabes usar WhatsApp, puedes empezar. Descarga el director libre y conviértete en el director líder que tu escuela necesita. Pido la palabra. Y bien, en Pido la Palabra, en esta dinámica, recuerden que lo que pasa es que planteamos una pregunta que representa una situación hipotética y lo que les invitamos a hacer es dar solución a la problemática principal del tema o, en su caso, a llamar a la acción. Y la pregunta para el Pido la Palabra del episodio del día de hoy fue la siguiente. Imagina que obtuviste el puesto de director o directora de una primaria o secundaria de tu comunidad. ¿Cómo imaginas tu rol? ¿Qué te imaginas haciendo en el día a día? ¿Y a qué le dedicarías tu atención principalmente? Y esta es otra pregunta que lanzamos a través de nuestras redes y que sé que nuestra audiencia contestó. Eric, ¿qué nos dijeron el día de hoy? Pues a ver, vamos a leer qué nos dijeron. Pues tenemos a Melinguista, propone conocer el contexto de una relación fuerte con la comunidad cuando se vuelve directora. Katy Morab nos comparte que imagina un liderazgo horizontal donde se escucha y atiende a las necesidades de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, que le gustaría ser una directora que esté presente, que se involucre, que día a día más allá en las actividades, más allá de las actividades administrativas, para conocer las necesidades educativas. Maribel MH nos comparte que principalmente le dedicaría atención a hacer los conocimientos prácticos, mucho de lo que dice director libre, o sea, cómo llegamos a no solamente pasar de la teoría, sino a los ejemplos y aterrizarlos. Ted Torcido propone conocer el sistema y encontrar su lugar él mismo. Imán GC93 comparte que debe ser una posición muy retadora y con mucho compromiso, sobre todo con una capacidad para llegar a acuerdos. Se enfocaría en la adquisición de aprendizajes y gestión de la infraestructura. Güere Frida Flores comparte que ella haría reuniones creativas sobre soluciones y acciones de las problemáticas que pueda haber. Perlita de la Cumbia dice, me imagino apoyando y sosteniendo a los profesores en contenidos, en didácticas dinámicas, siendo parte del aula, en el trabajo, que se sientan todos los docentes sostenidos por ella como directora. Su atención iría principalmente a ser directora del aula. Yanemari 28 propone que no solo sería en lo administrativo, sino se enfocaría a las partes de docente. Y Arandi Y propone que todo se centraría en el bienestar estudiantil y cree que desde ahí se pueden mover todas las áreas de una escuela. Como siempre, los invitamos a participar en estas dinámicas de Radix Education y los pueden encontrar en Instagram en @RadixEducation. Queremos escucharles, por supuesto, todo el tiempo. Gracias, Eric, y muchas gracias a la audiencia. Muy interesante lo que nos comparten. Creo que muy en la línea de lo que propones, Ezequiel, y lo que propone Director Libre. Hablan un poco de, digamos, salir del cubículo e ir al aula. Eso es muy interesante, que creo que también, por ejemplo, un comentario que decía que los docentes se sientan sostenidos por mí. Eso es muy interesante, resuena en mí, porque creo que justo en mi pido la palabra lo que yo iba a decir es en lo que me enfocaría, quizá como director hoy, si fuera hoy director de una escuela primaria o secundaria de mi comunidad, sería uno, conocer a la comunidad, o sea, un poco en línea a lo que les decía en mi primera intervención, o sea, salir a conocer a los niños, a las niñas, ¿no? A los maestros, a las maestras, que me conozcan, tejer un vínculo. O sea, que sepan que hay una persona ahí que se llama Raúl, que es quien gestiona la escuela, pero que es cercano a ellos, que se preocupa por ellos. Digamos, en la construcción del vínculo afectivo, en eso me enfocaría mucho. Pero dos, también, y aquí apelo mucho al trabajo que hacemos en Radix, Ezequiel. Te cuento que en Radix un eje importantísimo de lo que hacemos está alineado a la capacitación docente.
O sea, vamos y trabajamos con maestros y maestras de todo el país, que de hecho son gran parte de la audiencia de este programa, de la Brújula Educativa. Y de lo que me doy cuenta con la mentalidad con la que llegamos al espacio, y Eric no me va a dejar mentir, al final somos organización de la sociedad civil, es que vamos y atendemos necesidades que eventualmente lo que queremos es que desaparezcan, ¿no? Que construyamos con la comunidad soluciones para que esas necesidades se vayan subsanando. Y yo ahí veo un rol clave para el director. O sea, creo que muchas veces el tipo de capacitación que hacemos nosotros en Radix Education con los docentes, esperaría que fueran los directores quienes eventualmente, digamos, se apropiaran de ese rol y se convirtieran en el apoyo, en el provisor de capacidades técnicas, pero socioemocionales, pero incluso, digamos, de liderazgo, de contención emocional, de construcción de un rumbo compartido para la escuela junto con los docentes. Provisor también intelectual. ¿Qué nuevas prácticas les allego a los docentes? Creo que eso le tocaría al director en el mundo utópico en el que no tienen que gastar 76% de su tiempo en hacer labores administrativas. Pero cuéntame si esto hace eco con lo que propones tú y director libre en general. No, me encantaron las respuestas. Me encantaron las respuestas y creo que va a ver que cuando uno le pregunta a alguien cómo imagina ser director, nadie dijo quiero pasar 4 horas llenando formularios. Todos se imaginan recorriendo aulas, conversando con docentes, resolviendo los problemas pedagógicos y de la comunidad. Y eso es exactamente lo que debería hacer. Pero la realidad, como estabas diciendo Raúl, te alcanza el lunes, ¿no? Los correos, los reportes, las emergencias administrativas. Y sin darte cuenta, en la semana ya estás atrapado nuevamente en esta trampa, ¿no? Yo creo que lo que hay que pensar para los directores, para los nuevos directores o para los directores que están escuchando esto, yo creo que primero no deben sentirse culpables. Ese es el primer punto, ¿no? El sistema está diseñado para absorber todo ese tiempo. Y segundo, creo que pueden empezar con pasos pequeños, tratando de proteger una parte de su tiempo adicional para tiempo pedagógico como si fuera sagrado. En el libro tenemos un nombre para esto, que lo llamamos bloques no negociables. Ponerlo en el calendario como si fuera una reunión con el mismo ministro. Y tercero, buscar aliados. No tienes que hacer todo esto solo, ¿no? Pueden haber mucha gente en la escuela que te puede ayudar o otros directores. Y cuarto, como decía al principio, empezar pequeño. Por ahí puedes mirar el libro, puedes ver qué es lo que estás haciendo, automatizar un proceso esta semana, solo uno, bien chiquito, para poder recuperar esa primera media hora o esa primera hora. Y de ahí paso a paso. Yo creo que no hay por qué prometer milagros, pero sí un comienzo real. Algo de hecho que hacemos en el libro, que es no solo tiene teoría sobre el liderazgo pedagógico y instrucciones para la IA y cómo trabajar con la IA, sino tiene otra pata que está asociada a la creación de hábitos. Entonces usamos el framework de James Clear de hábitos atómicos porque lo que vemos es que es difícil para los directores, para cualquiera. Estamos hablando de los directores, pero es difícil para cualquier persona adoptar nuevas prácticas. Si bien uno está ahogado en la burocracia, también tiene el hábito creado de mirar los emails, mirar el WhatsApp, hacer esto, hacer lo otro. Es difícil cambiar y decir, ok, ahora voy a observar más aulas, no voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces también en el libro tratamos de crear esos hábitos o ayudar a que los docentes creen estos hábitos de cambio para que sea sostenible en el tiempo, para que esto no sea solo 1 o 2 días, pero que lo puedan mantener en el tiempo. Muy buenas recomendaciones, Raúl. Yo sé que los dos estamos súper emocionados con todo esto. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero hay muchas cosas, ¿no? Quiero retomar solamente una recomendación que hizo Ezequiel, que fue la tercera que mencionó, que busques otros que de repente estén usando AI, ¿no? Ustedes comentaban que tenían ya un grupo en WhatsApp de 450 personas, pero no necesitas que llegue cosa del Banco Mundial o que llegue la Secretaría de Educación o que llegue alguien más a crear estos grupos, créalos tú con todos los directores que conozcas y comparte ahí lo que estás aprendiendo y lo que estás usando AI. Muchísimas gracias, Ezequiel, por todo esto. Gracias por tenernos, por participar el día de hoy aquí con nosotros. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros.
El gusto es mío, yo soy Raúl Carlín y junto con Eric Ramírez recuerden que conducimos este episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias a la audiencia, vayan, corran a leer Director Libre y por supuesto gracias Ezequiel por compartir esta maravilla de conversación con nosotros. Ha sido un enorme honor tenerte aquí. No, gracias a ustedes. Y a quienes nos escuchan, si se identificaron con el libro, hay una salida, hay una salida y lo pueden hacer. El libro es gratuito, las herramientas son gratuitos y lo único que realmente necesitan es la decisión de empezar, de intentar. Así que un abrazo para todos y cualquier cosa estoy acá y a un llamado a distancia. Abrazo grande. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.radixeducation.org.